Bienvenido a Estación 7, la verdad en tu trayecto. Hello a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a este primer episodio de Estación 7. Episodio estreno. Finalmente. Quizás ustedes no me conocen en las casas o donde no estén viendo. Mi nombre es Damalis Naranjo, dama para los amigos, o sea, ustedes. Y me acompaña Sofía Cáceres y Damián Cabezas. Pero chiquillos, quiero que se presenten un poquito más para que las personas los puedan conocer. Yo ya los conozco, pero preséntense. Bien, para todos mi nombre es Sofía, también Sofía para los amigos. Soy de profesión psicóloga, súper feliz de estar aquí hoy con ustedes comenzando Estación 7. Muy bien. ¿Y tú, Damián? Dale. Yo feliz también de estar. La verdad es que mi nombre es Damián Cabezas, soy teólogo y también tengo muchas... ¿Cómo podría decirle? Tengo muchas expectativas de lo que va a ser este podcast. La gente nos va a mirar quizás a través de YouTube, pero también vamos a estar por Spotify. Sí. Vamos a estar en Spotify. Tenemos YouTube. Spotify, YouTube. En YouTube nos pueden ver así Bien. visualmente. En Spotify creo que solamente escuchar. TikTok. En TikTok también. Muy bien. En No, TikTok, yo esa red me gusta. Estoy feliz de estar aquí Sí, y con muchas Instagram expectativas. Y página web. Ah, Sí. bien. No, si estamos... Se viene con todo. Exacto. Mi mamá siempre decía, si las cosas no se hacen a media, o se hacen bien o no se hacen. Muy Así bien. que decidimos hacerlo bien. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante porque al final en este podcast vamos a estar compartiendo algunos temas, ¿cierto? Claro. Conversando algunas preguntas. Para los que están allí o para la persona que está ahí hoy día escuchándonos, ¿de qué va a tratar todo este proyecto? Contémosles un poquitito a nuestros amigos. ¿En qué nos inspiramos? Sí, por supuesto. Claro, Estación 7 ya lo han visto, el metro. Exacto. La idea es poder darnos como apartarnos un poquito así como del ajetreo de Santiago o de donde quiera que nos estén viendo, quizás de regiones o internacionalmente. ¿Quién sabe? Claro, puede ser. A una nueva estación. Como aquí por lo menos en Santiago se ocupa mucho el metro y una estación en donde podemos tener un viaje un poquito distinto. Tal cual. Y de hecho, cada episodio va a durar cerca de más o menos unos 30 minutos, que es lo que... dura un viaje. Es un viaje, es un trayecto. Exacto, sí, exacto. Y me gusta demasiado que para los que nos están recién viendo, nos vamos a reunir todas las semanas, Sí. todos Bien. los viernes. Una vez por semana. Una vez por semana, sí. Y de hecho, ¿a qué Viernes. hora? Viernes va a ser viernes de estación 7 a las 7. Ah, muy bien, encanta. 7 de la tarde. Sí. Me encanta. Todo Todo calza, planificado, todo sí. coincide. De hecho, durante la semana, chiquillo, nada que ver con esto. O sea, sí, pero estaba pensando, podríamos tener así como unas cosas como de logo, miren. Ay, qué Y lindo. miren, E de estación. Estación. Entonces, y 7. Nuestra No sé si le como tinca. gestos, me encanta, Sí. me encanta. Entonces, por ejemplo, tú haces la E, yo hago el 5 y el Damián hace el 2. Me gusta Practiquémoslo, mucho. a ver, dale. Estación. Estación 7. Vamos a tener que practicar esto No, más. no. Y quienes están escuchando van a tener que ir a ver esto a YouTube. Sí, definitivamente. Vamos va a a tener estar que buenísimo. preocuparnos un poquito de eso. Sí, vamos a tener que Vamos a practicarlo. tener que preocuparnos. Y acerca del capítulo 6 yo creo que nos sale. Sí. Ojalá. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre, estuve pensando en la semana y bueno, lo conversamos también, la confianza. Confianza, ¿Podemos confiar hoy en día? Por ejemplo, las personas que recién nos están viendo, que recién nos están conociendo, quizás, no sé, le aparecimos en una publicidad, ¿quién Claro. sabe? Claro. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta, como ya les dije recién, me gusta mucho ocupar TikTok. Y en TikTok a mí me aparecen 2 videos de personas X y de repente me aparece una publicidad. Después yo lo paso al tiro, me doy cuenta que es publicidad, no me gusta ver la publicidad, lo paso, otros 2 videos y de nuevo publicidad. Está llenísimo y me pasa que muchas veces esa publicidad es de jóvenes que le regalan un producto, Claro. entonces Claro. sí, entonces hacen un video promocionando el producto y
ahí está como, ¿realmente será bueno el producto? Claro, Tan ¿te habrá bueno como- gustado de verdad? Exacto. ¿O me lo estás tratando de vender? De vender, Claro. exacto. Entonces, a mí me pasa que yo ya no confío como en lo que me aparece de repente en las redes Por sociales. supuesto. ¿A ustedes les pasa como que sienten que también hay otros aspectos en donde no pueden confiar? Definitivamente, de hecho, hablando de redes sociales también, además de toda la publicidad que sale, salen un montón de fake news. Sí. Claro. Hay un montón de hecho, en el transporte público actualmente, quienes tal vez usan el Transantiago, notarán que hay algunas publicidades que están tratando de difundir precisamente para que la gente No caiga. no caiga en las fake news y tampoco las envíe a todos sus contactos, porque al final se genera como un caos colectivo. Sí. Eso pasa. Sí. A veces creemos y no era fake news. Sí. Claro, y es la verdad. confianza se va perdiendo. Y como tú bien lo preguntas, Dama, está en todo orden de cosas. O sea, a mí me pasa así muy, muy, muy personal que voy con desconfianza en la calle. Cuando voy a tener que tomar el metro, uno va, ¿cierto? Y la gente está un poco cerca, tú tomas tu mochila, a veces la pegas contra ti. Sí. O cuando voy, de repente me pasa que tengo que responder una llamada en la calle y no estoy con los auriculares. Sacar el celular. Saco es el como, celular, ¡ah! ya empiezo a mirar para los lados. Chuta, ¿será que me lo van a quitar? A mí una Ay, vez me está lo ese robaron temor, así está también. No, esa sí. desconfianza, ¿no? Sí. Cuesta confiar. Cuesta Sí, confiar. saben que y no solamente nos pasa a nosotros. Yo creo que las personas que nos están escuchando también les cuesta confiar hoy en día. Y salimos a las calles. Ah, buenísimo. muy Sí, bien. sí. Yo les dije que este podcast tenía la idea de que fuera innovador. Fantástico. Así que aquí estamos todo terreno, salimos a las calles a preguntarle a las personas Buenísimo. si pueden confiar todavía a ellos y también en qué podría ser. Quiero Así que, escuchar qué ¿quieren dijeron? escuchar si Sí. realmente confían hoy en día las personas? Fantástico. Ya, Escuchemos. vamos a verlo, corre video. Hola chicos, en el estudio estamos aquí en la calle para preguntar a la gente en qué o quién confían a ojos cerrados. Mis papás. ¿Por qué? Tengo 36 años y me lo han demostrado durante toda la vida. Que siempre que los he necesitado, siempre están ahí. No tengo ninguna desconfianza con ellos, ningún tipo. Así que ellos. Yo creo que es mi pareja. ¿Por qué? No sé, solo confío en ella. Con el tiempo me ha demostrado que es alguna de las personas en las que puedo confiar. Ni en mi sombra. No confío en nadie. ¿Por qué? Pues debido a tantas malas experiencias en la vida, me ha enseñado precisamente que no se puede confiar. Por lo tanto, desde mi criterio personal, no confío yo personalmente al 100% en nadie. Hoy día confío a ojos cerrados en mi esposa y en mi hijo, mi familia. ¿Por qué? Porque creo que siempre van a estar conmigo en las buenas y en las malas. Siempre me van a proteger como yo los protejo a ellos. Creo que así de simple. Esto no se lo voy a mostrar ni a mi mamá ni a mi papá. Pero como lamentablemente no es a ellos, pero confiaría en mi tía Bea. ¿Por qué confiarías en ella? Porque, bueno, ella es mi tía de parte de mamá y siento que con ella siempre he tenido como una conexión distinta. Como las veces que he podido comunicarme con ella como de lo que siento, como que siento que ella siempre me ha aconsejado como de buena manera, no así como base a algún pensamiento que quizás ella tenga, sino que siempre es como lo mejor para mí. ¡Wow! ¿Ven? No somos los únicos. Somos los únicos. No somos los únicos, se los dije. De hecho, les tengo un dato. A ver. A ver. Sí, miren, este dato ahí yo me lo conseguí durante la semana investigando. Claro. Hice mi tarea, chicos. Producción. No, producción no Dato me tuyo. ayudó. Sí, dato mío. Bien. A ver. ¿Ustedes sabían que somos uno de los países más desconfiados del mundo? Wow. Wow. No, eso no estaba en mis libros. De Tremendo. hecho, somos el más desconfiado del mundo. Wow. Y hay un porcentaje, se sacó un porcentaje. A ver. ¿Adivinen qué porcentaje? 40. ¿50? ¿Soy muy generoso? ¿Menos Ay. o más? Menos. Menos confianza. Wow. Sí. 25. 20.
11%. 11% de confianza. De confianza, Hay así gente que no como... confía ni en su sombra. No. Increíble. Así como, y en general así se hizo este estudio, y Chile es mundialmente el país más desconfiado, con un 11% de confianza en el otro. Increíble. En el otro. Bueno, tal vez, bueno, ahora nos sorprendemos, pero tal vez no es de sorprenderse si al final la gente está cada vez más desconfiada, especialmente de las organizaciones, de las instituciones. Sí, se ve harto en las noticias. Tal cual. Es que igual a medida que pasa el tiempo, igual han ido perdiendo credibilidad. De repente sale algo y uno dice, Claro. Solamente nos quedan los bomberos. Eso sí, porque instituciones públicas, privadas, políticas, Complejo. incluso... Hasta la Biblia. Hay Sí, gente que ya. confía hasta de la Biblia. Ya, pero ¿se puede confiar en la Biblia? Porque... Of course. Pero, Sí, por supuesto. no, ¿Por pero qué es no? que Damián, mira, primero partamos porque un libro que fue escrito hace mucho tiempo, Sí. mucho. Y entonces, como que, no sé, yo siento que, además, ¿qué me tiene que decir? Como que para ahora, y además que está como, siento que quizás está fuera de contexto, así como que ya no vale. Y no sé, a mí no me genera confianza. Sí, te O doy sea, el punto. O sea, fue escrita hace mucho tiempo atrás. Sí, eso es verdad. De hecho, solo para precisar y para ti que nos estás escuchando o que estás conectado a la señal, la Biblia fue escrita en un periodo de casi 1500 años de diferencia entre el primero que escribió y el último. Más de 40 personas la escribieron. Y en distintas locaciones, desde distintas ubicaciones, distintos contextos, distintas épocas, distintas culturas. Pero uno de los puntos que quizás da para confiar en la Biblia es que aún así, con todo eso que pudiese ser de forma negativa, lo extraño para quienes han hecho los estudios es que aún así, con todo este tiempo tan extenso, hay un hilo conductor en la Biblia. Y todos quienes la escribieron, cierto, allí, pero siempre siguiendo el mismo hilo conductor que tiene que ver con la esperanza, con Jesús y con temáticas que realmente no habría podido escribirse de otra manera si no fuera por algo sobrenatural que guió todo aquello. Y de ahí quizás nos vamos a meter un poquito en eso, ¿no? Y eso por un lado... Es que a mí me queda la duda porque... ¿Cómo un hilo conductor? Porque, por ejemplo, tú mismo dijiste, la Biblia la escribieron como casi o más de 40 personas. Sí. Entonces, y esas personas igual son personas como yo, como tú, que se pueden equivocar, que pueden cometer errores. Entonces, como en buen chileno, no la habrán colocado de su propia cosecha. O sea, me resulta raro eso de como, no, un hilo conductor. No. Es que ese es el punto. O sea, si nosotros miramos, me hace mucho sentido lo que tú dices, porque tan solo miramos un poquitito a los escritores y nos damos cuenta que eran personas comunes y corrientes. De eso yo puedo tomar, ¿cierto?, la siguiente reflexión. La Biblia está al alcance de todos porque fue escrita por personas, no por alguien que estaba allá arriba en un castillo, aislado de todo el mundo, viviendo en un contexto diferente al de las personas comunes y corrientes. Fueron personas comunes y corrientes, un tipo que era pescador, otra persona, ¿cierto?, que tenía otro contexto, y fueron personas naturales, con sus propias inclinaciones, luchas, dificultades, pero que fueron inspiradas por Dios para poder escribirlas. Sí, y es interesante considerar que, de alguna manera, en la vida en general, todos creemos en algo al final de cuentas. Porque si no creemos en nada, ¿dónde está nuestro fundamento? Es como estar caminando sobre gelatina, súper líquido, poco sólido, y necesitamos algo en que afirmarnos. Y la Biblia ofrece respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos. Pero adicionalmente, fue escrita, como bien decía Damián, por gente real, con emociones reales, con historias de verdad. Les pasaron cosas, y muchas veces cosas que nosotros también enfrentamos. Y lo fantástico de eso es que en vez de quitarle credibilidad, lo vuelve incluso más cercano y a veces aplicable a nuestra propia vida. Claro, o sea, al final no es alguien que
Ya entiendo como ese punto, o sea, no es alguien que es ajeno a mi realidad. No es, Claro. por ejemplo, no sé, no viene alguien con estudios a decirle, no, si es súper fácil trabajar la tierra, Claro. que nunca ha trabajado la tierra, Tal sino cual. que al final es alguien que ha trabajado la tierra como eso, ¿no? Es como Sí. que eso es lo que entiendo. Eso por un lado. Y por otro, hay gente que piensa que la Biblia a veces es como un libro de reglas. Un Sí, libro es que- tremendamente... Es Sí. que eso es como lo que a mí siempre me han dicho también. Po. Y es mucho más que eso. Finalmente, es la historia de cómo Dios pudo guiar a personas que decidieron depositar su confianza en Él. Sí, porque recordemos que estamos hablando de la confianza, ¿no? Claro. Y ante hoy, en el contexto en el que vivimos, la pregunta es, ¿en qué puedo confiar? O sea, Claro. la gente en sí, mira, hay personas que a veces ya no se puede confiar ni en los familiares. A ese punto se ha llegado, o sea, basta con ver algunas noticias por allí y tú te das cuenta que dentro de 4 paredes incluso el ser humano actúa de mala manera. Entonces, la desconfianza ha subido a un punto tal que, claro, la pregunta válida es, ¿en qué puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? Y en este podcast, una de las miradas que vamos a compartir contigo, que estás allí, ¿cierto? Es, por lo menos en este episodio, un punto claro es, si hay algo en lo que todavía se puede confiar, Sí. en la Biblia. Pero, ¿por qué? O sea, entiendo que hay personas que lo escribieron y que tú dices como, Dios las inspiró, pero hay como algo que igual confirme que lo que dice la Biblia es real. O sea, como tú dices, Sofi, como algo sólido y no solamente historias de personas que... Hablemos un poquitito de eso. De hecho, tomémonos de esa palabra. Tú hablaste de historias, pero tomémonos de la historia. Antes de que precisamente Damián comparta algunas cositas con nosotros de la misma Biblia. Hay otros textos históricos ¿Ya? que hacen alusión a los eventos que la misma Biblia tiene registrada. Entonces, eso también es interesante considerar. Hay cosas que nosotros podemos evidenciar fuera de la Biblia que la Biblia relató. Pero así como textos, como de historia que uno ve en el colegio, en la universidad, cosas así. Libros antiguos, muy históricos antiguos, no como de los que uno tenía en el colegio. O sea, Pero claro, sí. o sea, el libro de historia, historia de Chile. Claro, no, Sí. quizá la Biblia no hable de Chile, Claro. pero como de, no sé, imperios, Ajá, cosas así así, es. civilizaciones. Tal Sí, cual. y sí Ah, tenemos historiadores que argumentan, ¿cierto?, que la Biblia fue en sí un libro real, escrito, y solo para complementar, ya que estamos acá y ya de hecho de plano entrando al tema que tiene que ver con la confianza, yo quisiera que sea la misma Biblia la que nos responda. Mencionamos algo para recapitular, si hay alguien que se está conectando ahora, que nos está escuchando, estamos hablando de la confianza, ¿no? Y la confianza en sí, estamos poniendo como base que debiese estar puesta en la Biblia. ¿Se puede confiar en algo? Sí. Nosotros planteamos que en la Biblia sí se puede confiar. Y yo quisiera que la Biblia responda allí. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 nos menciona algo muy importante. Contexto. ¿La Biblia fue escrita por hombres? Sí, sin duda. Pero aquí se añade un condimento muy importante y que tiene que ver justamente con lo que la Biblia señala. Leo para ustedes Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice allí, por eso también damos gracias a Dios, sin cesar, de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, y mira lo que dice al final, no como palabra de hombres, sino según en realidad, como la palabra de Dios, que obra en ustedes los que creen. Este ¿Cómo texto, eso? Me perdí un poquito, a ver, sí, dale. este texto, ¿qué nos está queriendo decir? Dentro de todo, ¿cierto? Quienes recibieron la palabra de Dios, la recibieron, sí, escrita por hombres, pero la Biblia misma dice que allí fue recibida, pero de manera especial, siendo Dios quien inspiró a esos escritores, siendo un libro que, ojo, también contiene parte de historia. Hay muchas profecías que se cumplieron a lo largo de la historia, por lo tanto, allí hay otro argumento sólido
para entender que, por ejemplo, en el libro de Daniel, todos los imperios de los cuales se habla a manera de imágenes, ¿cierto?, de animales, está allí, todo eso está contrastado y se apega de manera muy literal a lo que aconteció en la historia universal, con una seguidilla de imperios que hubieron y que la Biblia también los confirma. Entonces, lo que aquí quiere decir este texto, para cerrar esta intervención, es que la Biblia sí puede ser confiable porque a pesar que fue escrita por hombres, fue inspirada por el mismo Dios. Dama, y qué bonito cómo termina precisamente lo que leyó Damián. Dice que la Biblia actúa en los que creen. Así es. Entonces, para quienes nos están escuchando, la Biblia puede actuar en ellos, en ustedes, que nos escuchan, pero también en nosotros, si es que creemos. Hay un componente que es previo a ese actuar. Que Tienen que elegir creer. Que tiene que Primero. quizás con una decisión propia. Claro, Claro. hay que probar. Pero es que a mí me cuesta porque siento que a veces la Biblia habla de cosas que como que no van conmigo, como que en mi, no sé si pueda como quizás como algunas cosas cumplirlas y otras no sé. Tengo una historia para esto. Tengo una historia que voy a ilustrar muy bien esto de Me gustan ¿qué las hago con historias. estas instrucciones que a Es que veces mira, da la Biblia? Perdón, antes de la historia. Es válido lo que plantea, ¿cierto, Dama? Porque puede ser que tú que nos estás ahí escuchando, que estás siguiendo el podcast, sean también las inquietudes que tienes. Sí. De hecho, yo igual he escuchado que hay algunas cosas de la Biblia que creo que son fábulas o no. Algo así. Parábolas. Ah, ya, pero como que de repente, no sé, creo que hay algunas cosas que menciona que no sé también si son verdad o no. Por ejemplo, cuando chica escuché que a un tipo se lo comió una ballena, algo así, no sé. Entonces, y que después como que se salió de la ballena y vivió como eso va a pasar. Entonces, no sé, a mí me resulta como... No lo piensen como en grandeza, sino de verdad increíble, difícil de creer que eso Mira, vaya a pasar. Le tengo fe a la historia de la Sofi. Sofi, por favor. Cuéntanos allí. Sorpréndenos, a ver, sorpréndenos. Esta historia se encuentra en un libro que se llama 7 hábitos de gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Buena lectura ahí. Y cuenta la historia que un oficial en un barco, un navío de guerra, que estaba haciendo como unos ejercicios navales en alta mar, Bien. días largos, Ya me lo imaginé, tormenta, ya me lo ya imaginé. ya tienen la imagen en la mente. Sí. Va y le dice al capitán, hay una luz continua a estribor. Y el capitán le dice, ¿estás seguro que era una luz continua o era intermitente? No, era una luz continua. Ok, comunícame con ese barco. ¿Qué significaba eso? Eso significa que había un navío muy probablemente dirigiéndose en su dirección. Ah, como para colisionar. Iban a Wow. chocar. Ya. Exacto, iban a chocar. Entonces lo comunican y el capitán va y dice, yo soy el destructor número 777, ¿te gustó mi efecto? Efecto De la especial. Armada. Yo le sugiero que vire 20 grados. O sea, el capitán hablándole al Claro. otro navío. Exacto, el otro navío tratando de comunicarse para evitar la colisión. Ajá. Van de vuelta y escucha esto el capitán. Soy el cabo segundo Martínez. Vire usted 20 grados. O sea, Un cabo. Imagínese Un cabo usted, hablándole a un capitán. cabo. Entonces se armó ahí un problemón y de vuelta el capitán furioso. Este es un navío de guerra, le ordeno inmediatamente virar 20 grados. Un silencio y de Obvio. repente se escucha de vuelta. Capitán, este es un faro. Si no vira usted, se estrellará contra tierra. Wow, buena historia. Finalmente, el navío vira y se salva. Claro. Buena historia. No la vio venir. No la vio venir. No me parece final. A veces así nos pasa Ah, también bueno. con la Biblia. Hay partes que nos gustan más que otras. Hay partes que a veces no entendemos bien. Pero la Biblia no se pone tanto a discutir con nosotros. ¿O sí? Está ahí. Está ahí. La Biblia está ahí. Y la Biblia está, como muy bien lo dijo Sofía, o sea, la historia, ¿qué más precisa que esa? La Biblia es
es un faro. Es un faro que te puede alumbrar en alta mar, en una tormenta, en un momento difícil. Tal cual. Y que está allí solamente para mostrarte el camino, para poder salvarte. Claro. El faro tiene ese objetivo al final. Es para que no te pierdas. Sí. Para que no te pierdas en el camino, en alta mar, qué sé yo. Bueno, la Biblia, Salmo 119, 105, Ajá. lo dice muy bien. Tu Y palabra tú que es nos estás lámpara. oyendo allí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera Una lumbrera a en mi mi camino. Como el faro. Como un faro, justamente. Porque el faro tiene esa particularidad y la Biblia en sí tiene ese mismo propósito. Sí. Iluminar el camino por donde el ser humano se conduce. Claro. Pero lo que tú dices es como... Es que pareciera como que al final igual la Biblia fuera algo bueno, pero realmente hay como... O sea, como que Dios inspiró la Biblia, ¿cierto? La Biblia algo bueno, pero realmente como que ese Dios es bueno. Es que, por ejemplo, no sé, yo he escuchado mucho que en la Biblia está como un Dios que donde habían guerra, como un Dios tirano, Ok. un Dios que daba órdenes, ¿me entiendes? Entonces, al final, y cuando uno ve Santiago, pasa que, o que es lo que yo veo aquí en la ciudad, quizá hay en otra región, uno también ve toda esa maldad, ¿me entiendes? Entonces, o sea, por ejemplo, yo veo en las noticias que todo el tiempo que robaron acá, que mataron a alguien allá, entonces, al final, como si esto es tan bueno como, o ese Dios que inspiró la Biblia es tan bueno, ¿por qué están como todas estas cosas malas, ¿me entiendes? Sí, se entiende. Y quizás es lo mismo que está pensando en este momento que nos está escuchando Sí. o que nos está viendo por la señal de YouTube. Pero miren, solo tengo para poder mencionarte algunas cosas importantes que tienen que ver justamente con esto de confiar. Primero, allí nosotros encontramos varias cosas interesantes respecto de tu pregunta. ¿Cómo confiar en un Dios que pareciera ser que es un tirano, ¿no? Claro, Que no porque está allí, que no apela a veces a la justicia o a la injusticia de exacto, este mundo. ¿por qué no hace algo? ¿Me entiendes? O sea, Sí. si al final él dejó como ustedes dicen, una guía, como un faro para que me vaya bien, pero parece que en realidad no actúa, porque al final, o sea, yo tengo que confiar en la persona que me dejó algo también, para poder seguir como ese manual, ¿o no? Entonces, si al final yo veo que en realidad las cosas siguen mal y él no hace nada para que las cosas mejoren, ¿cómo yo voy a confiar en esa persona y voy a confiar también en lo que él me dejó? Primero, number one, Dios no es el autor del mal. Eso muchas veces nosotros lo tenemos allí en mente, pero Dios nunca, si bien permite que pasen ciertas cosas, no es que Él las propicie. La Biblia nunca me muestra un Dios tirano ni un Dios castigador. A veces son las decisiones del propio ser humano Sí. que le llevan a asumir ciertas consecuencias. Y por otro lado, si habláramos de un Dios tirano, no podríamos contrastarlo con el Dios que aparece en San Juan 3:16. Y yo quiero así rápidamente leer para ustedes, porque aquí encontramos algo que es muy relevante. San Juan capítulo 3, el verso 16, nos menciona que hay algo que marca un antes y un después y que puede ayudarnos a entender que quizás sí yo podría confiar en ese Dios, que no es el Dios tirano que quizás puede estar en mi background o el que me enseñaron de chico o etcétera, ¿no? Dice allí, para quienes están allí, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, aquí, ¿qué quiero decir? ¿Cómo puede ser que un Dios, si se habla de tiranía, siendo tirano, estaría dispuesto a dar lo más preciado que tenía para salvar a este mundo, para rescatar la humanidad, que es su propio Hijo? Entonces, más que todo aquí, en realidad en la Biblia, querida dama, yo encuentro a un Dios de amor, a un Dios que separa desde la mirada de
yo estoy dispuesto, el propio Creador, a enviar a mi hijo a morir por a quienes yo creé y que se desviaron del camino. De hecho, yo tengo un regalo para ti hoy día. ¿Ya? Porque veo que estás muy interesada, veo que Sí. tienes muchas dudas, preguntas, inquietudes, y me gusta eso. Yo quiero regalarte aquí esto, para quienes nos están viendo, lo van a poder ver, ¿cierto? Allí, esta es una guía de estudio, se llama Esperanza Viva. Y si a lo mejor tú estás en el podcast y estás escuchándonos, puedes ir a estacion7.cl, puedes entrar allí, puedes buscarnos por Instagram, TikTok, pero de manera especial vas allí a Estación 7, se escribe todo, producción, se escribe todo en letras, Estación 7, todo escrito, .cl. Con el número 7, ¿o no? No, en No, letras. todo escrito en Ya. letras, y te va a aparecer este capítulo, el episodio 1, y tú vas a poder descargar esta guía de estudio. ¿Y por qué te la quiero regalar? ¿Descargar o solicitarla? ¿Cómo va a funcionar ahí? Creo que, según lo que me dicen por interno, la solicitas, dejas tus datitos y te llega inmediatamente la opción de descarga. Está buenísimo. Impecable. Entonces, lo que hoy nosotros estamos hablando en nuestro podcast, en este primer episodio, es la lección número 1 de esa guía de estudio. Esta de aquí. Esa es. Tal ¿Se cual. puede confiar o no se puede confiar? Y aquí, ¿por qué yo te la menciono? Porque aquí, querida dama, todas esas preguntas que tú tienes las puedes profundizar. Sí. Y a través del estudio y a través de la Biblia, que está acá, tú puedes ir respondiendo. Son 7 u 8 preguntas que toma esta lección, las desmenuza y profundiza justamente en la temática de si existe un Dios, si ese Dios es de amor, puedo confiar en Él, etcétera, etcétera, etcétera. Está buenísimo. Sí. Y yo Ya. no les quiero spoilear más, pero está buenísimo. Dama, volviendo a la pregunta que tú hiciste, y también pensando en la analogía del faro, el faro está brillando constantemente, pero en tierra. Si el capitán decidía no virar, el faro no iba a ir hasta donde No. estaba el capitán Iba- y como moverle el timón de alguna forma forzosa. Iba a chocar nomás. Iba a chocar. Algo así también ocurre con la Biblia y con Dios. Dios está allí a nuestra disposición y estamos enfrentados a la vida con vicisitudes, con dificultades. Pero Dios nos entregó libertad. Y la libertad es algo tremendo porque usada de forma negativa, a veces nos herimos con esa libertad. Pero además esa es la única condición, o sea, la única condición dentro de la cual se puede dar el amor. Y qué importante Claro. es pensar en un Dios de amor, porque un Dios que no es amor nos enferma psicológicamente. O sea, alguien que controla. Claro. O sea, pienso, por ejemplo, en las relaciones de Tóxica. pareja tóxicas. Sí. Tú lo dijiste, ya, tú eres la psicóloga, tú lo dijiste. Yo no quería decir que las relaciones son, Sí. Cuando son controladoras, son tóxicas. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Se les llama así también? Claro, o sea, hay otros nombres más técnicos, pero finalmente eso Son es. tóxicas. Son tóxicas. Para que se entienda. Sí, Claro, cuando están controlando todo. Tal Tengo cual. un amigo, quizás si está viendo este podcast, él me había contado que, por ejemplo, tenía una polola y esta polola le pedía el horario. Oh, wow. Él iba a la universidad y le pedía el horario. Amigo, sal de ahí. Sí, Ahí no sí. es. Cuando él nos contó esa historia, yo quedé así como... fue lo primero que nos dijo, eso fue lo más suave. Y claro, o sea, si alguien te está controlando o te obliga a hacer algo, en realidad eso no es amor. Po. Claro. O sea, eso es lo que yo entiendo y claro, me hace sentido de Sí. esto que con Dios. Dios al nunca final- va a ser un Dios controlador. Dios nunca va a actuar de manera del lado de la vereda de el querer, ¿cierto?, allí arruinar nuestra vida, castigarnos. Ese no es el Dios que la Biblia Claro. nos muestra. Claro. Todo lo contrario. Ahora, simplemente para ir quizás cerrando este interesante diálogo, yo me quedo con que en esta aventura de avanzar en este podcast y en todos los episodios que se nos vienen, nuestro amigo que está allí del otro lado, nuestra amiga, les quiero dejar un desafío. Y el desafío va a ser que tú puedas comenzar a confiar. Quizás perdiste la confianza en personas, en instituciones, pero sí todavía se puede confiar. Haz la prueba.
haz la prueba. Yo te invito, te desafío, haz la prueba. Pon tu confianza en Dios. Sí. Y dama, después que haga esa lección, esa guía, creo que van a cambiar algunas cosillas en ti y algo va a removerse por allí para poder entender que aún en estos tiempos, como está nuestra sociedad, aún sí se puede seguir confiando, aunque no lo vemos, en ese Dios que está allí presente, como el faro, alumbrándonos y mostrándonos hacia dónde tenemos que navegar. Sí. Voy a probar. Sí, y por mi lado, destacar las preguntas que haces. Creo que quienes nos escuchan en casa deben tener varias preguntas muy similares a las tuyas. Pero confiar no es no tener preguntas, Claro. sino estar dispuesto a... Tener una conversación. Exacto, a tener una conversación, a escucharte, un granito de fe y ver dónde eso lleva. Tal vez te vas a encontrar con un Dios que te ama mucho y tal vez en el momento justo preciso que quieres, tal vez no te dé todas las respuestas, pero las tiene y en algún momento nos las va a poder entregar. Y en los episodios que se vienen vamos a ver una cantidad de temáticas espectacular, pero no las puedo spoilear. No tienes que decir nada aún. Mira que así las personas, bueno, a ver si adivinan cuál va a ser la temática del próximo capítulo. No, yo justo le iba a dar un spoiler, No, pero ay, bueno, ¿de lo verdad? dejamos ahí. Ya, bueno, ya, está bien. Bien. Ya, dale. Próximo episodio. ¿De qué vamos a hablar? ¿Será que se puede empezar de cero? Está bueno. Ese lo Buena propusiste pregunta. tú. Ese lo propusiste tú. Sí. Buena, Vamos, muy buena. Sofi, Buen tema. te quiero con toda la próxima semana. Próximo Muy bien. viernes, Próximo viernes. Estación 7. Estación 7 a las 7. Ya, bueno, ok, chicos, les voy a dar una oportunidad. Voy a echarle una ojeada Dale. y les cuento la próxima semana, pues, ¿les parece? Sin duda. A ver qué tal. Y igual aquí hay hartas preguntas que me he hecho. Entonces voy a revisarlas bien y si es que me surgen, yo creo que me van a surgir más. Se las voy a comentar durante la semana y les voy a enviar WhatsApp. Me tienen que contestar, ¿ok? Ni un problema. Confía en eso. Ya, me tienen que Y contestar. dejamos también la guía, ¿no? Está allí a disposición. Claro, si usted la sí. quiere solicitar, si te gustó este podcast, quieres interiorizar más en las preguntas, en la temática de hoy, ve allí, estacion7.cl, descárgate la guía y ahí van a estar todas las lecciones que vamos a ir tratando durante toda esta secuencia de episodios, que son 10, para poder avanzar con esta primera temporada. Eso, pensando en futuro, pensando en grande. Ya, sí, amigos, no me dejen sola, por favor. Si yo voy a comenzar a hacerlo, Lo hacemos todos. lo hacemos todos, ¿ok? Ya, listo, no sé en qué me metí. Tengo miedo. Confía. Ya, ok, Que era el bueno. episodio de hoy, confía. Verdad. Voy a confiar. Voy a confiar en ustedes solamente porque son mis amigos chiquillos. Solamente por eso. Corazones para... No. Ay, sí, corazones para ustedes, los quiero mucho. Pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, así pasó que volando. estuvo buena igual esta conversación. Pasó rápido. Se pasó rápido, sí, me gustó. Ya quiero que llegue el próximo viernes para que Muy conversemos con ustedes. Así que, bueno, esperemos que también las personas lo hayan pasado bien escuchándonos, viéndonos. Y recuerden que nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 7 de la tarde. Amigos, esto fue Estación 7. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.